Ya se puede comenzar. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Sí. Bien. Esta clase corresponde al práctico número 2 de la asignatura, el tema desarrollaré códigos binarios, ¿sí? Es lo que vieron ayer con el ingeniero en la teoría, por lo menos la primera parte. Vamos a continuar con este tema la semana que viene en el trabajo práctico número 3 para la parte de detección y corrección de errores. Pero necesitamos algunos conocimientos básicos como para entender cómo funciona el tema de los códigos binarios. Ahora bien, de acuerdo a lo que les comentaba ayer el ingeniero en la teoría, los códigos binarios en general son secuencias o agrupaciones de ceros y unos que nos permiten representar información dentro de la computadora y que de alguna manera tienen algunas leyes que permiten definir cómo se van a formar. Ahora bien, de acuerdo al propósito, al uso que le vamos a dar a los códigos, nos interesarán algunas de sus propiedades. Nosotros en la práctica de hoy lo que vamos a hacer es analizar las propiedades de algunos de los códigos que ya vieron con el ingeniero en la teoría, y ustedes van a repetir este análisis para los códigos que les proponemos dentro del trabajo práctico. ¿Cuáles son las propiedades que nos interesan? El ciclo, que establece la relación entre el primer y último elemento de un código; la continuidad, que se evalúa en función de pares de elementos consecutivos dentro del código; la capacidad de codificación, lo que determinará la cantidad de elementos diferentes que puede tener el código; la distancia, como concepto de cuántos datos o bits o dígitos cambian entre una combinación y otra que pertenecen a un código, no necesariamente datos consecutivos; y en particular la distancia mínima que la vamos a aplicar la semana que viene para el tema de la detección y corrección de errores. La ley de formación, que como vieron ustedes, puede ser de dos tipos: los ponderados, que utilizan pesos para armar las combinaciones binarias, o los no ponderados, que utilizan algún otro tipo de criterio para establecer cómo se formarán esas combinaciones. Vamos a particularizar sobre los códigos especiales BCH, BCD y BCO, que permiten representar los símbolos de esos sistemas de numeración, y vamos a trabajar también con la linealidad y autocomplementariedad sobre esos códigos especiales. Bien, de acuerdo a lo que vieron con el ingeniero ayer en la teoría, vamos a trabajar con dos tipos: los códigos binarios que están destinados a la representación numérica y los que están destinados a la representación alfanumérica de caracteres, símbolos, dígitos. En cuanto a los numéricos, ustedes tienen los básicos, que son el binario natural, el Johnson y el Gray. Con eso vamos a partir nuestro análisis. Pero a partir de esto se pueden definir otros, específicos, por ejemplo, para la representación de los dígitos BCO, BCD, BCH, es decir, para el sistema octal, para el sistema decimal o el sistema hexadecimal. ¿Sí? No obstante, lo último que vamos a ver en la práctica de hoy es que existen otros códigos que se asocian a la representación de los caracteres que reconoce una computadora. Están los alfanuméricos. De todos los que les nombra el ingeniero en la teoría, nosotros nos vamos a enfocar en el código ASCII. ¿Sí? Tienen una tablita dentro del trabajo práctico donde indicamos los símbolos esenciales de este código y que lo vamos a trabajar en un par de ejercicios. Cualquier duda que tengan, escriban en el chat o habilitan un momentito el micrófono y preguntan mientras voy explicando, ¿sí? De manera que no nos quedemos con dudas acerca del tema. Es súper sencillo y el práctico es bastante cortito, pero cualquier duda que tengan me avisan. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades del código binario natural? En principio tenemos que entender cómo se forma el código binario natural, ¿sí? Es el primero que les presentó el ingeniero en la teoría, y lo que vamos a tener en cuenta para formar este código es que se basa en pesos. Utiliza pesos que están trabajados a través de potencias enteras de 2 para establecer cuál va a ser la forma en la que se escribe cada término, cada valor o combinación del código. Por ejemplo, si trabajamos con un código binario natural de 3 bits, los pesos que se utilizarán para formar los distintos elementos de este código serán 4, 2 y 1. ¿Cómo se eligen estos valores? ¿De dónde salen estos pesos? En realidad son, si ustedes se fijan, potencias enteras de 2. El menos significativo, 1, es 2 a la 0. El que le sigue, 2 a la primera. El que le sigue, 2 al cuadrado. Y si ustedes trabajaran con un código binario natural de 4 bits, el próximo sería 2 al cubo, para determinar el peso 8. Y el que le sigue a ese sería 2 a la cuarta, peso 16. Y así van eligiendo, o formando, mejor dicho, los pesos para este código. Ustedes podrán trabajar con n bits. Aquí hemos elegido trabajar con 3 para que sea más fácil y más rápido armar el código y además entender sus propiedades. Ahora bien, la idea es establecer
cómo vamos armando cada uno de los elementos que forman parte de este código, y para eso vamos a tomar como referencia sus equivalentes decimales. ¿Sí? Vamos a ver que, en particular, cuando yo trabajé con 3 bits, el binario natural nos permite armar 8 combinaciones distintas. Estas tomarán como equivalencia el decimal de 0 a 7. Y lo que vieron ayer con el ingeniero de la teoría es que cada vez que ustedes marcaban un 1 en una combinación binaria, lo que hacían era, para determinar el equivalente decimal, era sumar el peso que correspondía a esa posición. Y si yo quiero obtener el valor 0, fíjense que no me interesa sumar ni 4, ni 2, ni 1. Por lo tanto, todos los dígitos de la combinación binaria que representa el valor 0 valen 0. No se toma en cuenta ninguno de los pesos. Ahora, cuando quiero armar el valor 1, ¿sí?, el equivalente decimal 1, lo que hago es elegir el o los pesos que me permitan obtener ese valor. En nuestro caso, fíjense que el último peso es el que se va a marcar en 1, indicándose que se eligió para obtener el equivalente decimal. Cuando quiero representar el valor 2, tengo un peso que vale 2 y lo marco directamente. Fíjense que se van marcando en 1 los pesos que se están utilizando. Cuando llego a 3, me doy cuenta que ninguno de los pesos es 3, pero lo que puedo hacer es combinar pesos, es decir, marcar 2 pesos y sumarlos. Colocando en 1 las posiciones asociadas a esos 2 pesos, yo ya voy a sumar el peso 1 y el peso 2, lo que me da el decimal 3. Voy al número 4, lo quiero representar, y como tengo un peso que vale 4, tranquilamente podríamos marcarlo con 1, de manera que 100 sea el equivalente al decimal 4. Cuando vamos a 5, fíjense, de nuevo, no tengo peso 5, pero puedo sumar pesos. Entonces tomaré el peso 4 y el peso 1 en esta secuencia binaria, indicándolos con un valorcito 1 en la combinación, y eso me permite representar el valor 5. Para 6 hacemos exactamente lo mismo, y para 7 tendremos que marcar los 3 pesos de manera de obtener ese equivalente decimal. De esa forma vamos a armar cualquier código ponderado, es decir, cualquier código basado en pesos. Pero, ¿cuáles son las propiedades que tiene el binario natural? Al principio se las enunciamos. Ahora veamos cómo estudiarlas y determinar si un código cumple o no con esas propiedades. La primera combinación del código y la última son las que deben analizarse cuando hablamos de ciclo. Un código será cíclico si la primera y la última combinación difieren en un solo bit, es decir, deben ser adyacentes. La adyacencia indica eso, hay un cambio en un solo dígito o un solo bit entre las dos combinaciones. Pero recuerden, se toman la primera y la última. En nuestro caso, la primera es 000 y la última es 111. ¿Este código será cíclico? No. No, ¿verdad? Porque viendo ambas combinaciones noto que cambian 3 bits, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser cíclico. Si cambiara uno solito, ahí puedo afirmar que es cíclico. En este caso, no lo es. Vamos a la parte de continuidad. En la continuidad lo que ustedes hacen es verificar si 0 es adyacente con 1, si 1 lo es con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5, 5 con 6 y 6 con 7. Es decir, pares de valores consecutivos o pares de combinaciones consecutivos del código. Y si yo tomo, supongamos, el valor 0 y el valor 1, 000 y 001 son adyacentes. Y podríamos decir, sí, el código es continuo. Pero normalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar algún par de combinaciones consecutivas que no cumpla con esto. Y ustedes tienen en el ejemplo de la diapositiva el valor 011, que representa el decimal 3, y el valor 100, que representa el decimal 4. ¿Cuántos bits se modifican entre una y otra combinación? Que son consecutivas. Un bit. ¿Están seguros? Fíjense. 3 bits, profe. 3 bits. Entonces, ¿el código será continuo? No. No, ¿verdad? Sí. Aunque yo encuentre un caso que cumpla uno solo, ya está, puedo decir que el código no es continuo. ¿Por qué? Porque esto debería verificarse de 0 a 1, solo tendría que cambiar un bit. De 1 a 2, solo tendría que cambiar un bit. De 2 a 3, solo debería cambiar un bit. ¿Sí? Así hasta llegar al final. Entonces, ustedes con un solo ejemplito ya pueden decir que no se cumple esa propiedad para este código. En cuanto a la distancia. Sí. Alguien quería preguntar algo. ¿Sí? Pregunten nomás. ¿O no? Profe, ¿puede volver a explicar? ¿Qué partecita?
Del Por favor, ciclo. otra vez lo de continuidad, no la entendí, la verdad. Yo tampoco, profe, no lo entendí. Explique de nuevo todo desde cero. Desde Sí, como ciclo. 0, 0, no sé, vamos, puedo volver hasta el ciclo, ¿sí? Claro, hasta el La ciclo. primera propiedad. Recuerden, lo que estamos haciendo es analizar las propiedades de un código. Ya sabemos cómo se forma un binario natural. Nos valemos de los pesos, ubicando los unos en los lugares apropiados, para que nos den los equivalentes decimales. Con eso no hay drama. Vamos a la parte de las propiedades. El ciclo, decíamos, relaciona la primera y la última combinación. Si la primera combinación del código, que es 3 ceros, y la última combinación del código, que es 3 1, solo cambiasen en un bit, es decir, la diferencia entre una y otra solo fuese un dato o un dígito, entonces puedo decir que el código es cíclico. Acá ustedes pueden observar que 0, 0, 0 y 1, 1, 1 tienen los 3 bits diferentes. No hay uno solo de diferencia, hay 3. Por lo tanto, este código no es cíclico, ¿sí? Si cambia uno solo, decimos cíclico. Cambiaron 2 o 3, ya no lo puedo decir. Entonces ya no se cumple esa propiedad. Cuando hablo de la continuidad, también me refiero a algo similar. Me fijo cómo van cambiando las combinaciones consecutivas. Si ustedes se fijan, la primera es la de 0, 0, 0, 0, y pasamos a la 0, 0, 1. Ahí hay un cambio de un solo bit. Perfecto. Entre estos dos, sí, hay adyacencia. Se cambia un solo bit de datos entre una combinación y la otra. Pero después analizo 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, siempre las consecutivas. Y, por ejemplo, entre 1 y 2, ¿qué ocurre? 0, el dígito más significativo, se mantiene entre las dos. El que sigue cambia, ya hay un cambio. El que sigue, el menos significativo, también cambia. Entre 1 y 2 puedo observar claramente que hay 2 bits de diferencia. Eso ya implica que el código no es continuo. En el ejemplito que les pongo acá, fíjense que evalúo 0,11, que es la combinación 3, con la combinación 4, que es su consecutiva, y aquí cambian 3 bits. Con que encuentren un ejemplito de las combinaciones consecutivas que no cambian en un bit, ustedes ya pueden decir que el código no es continuo. ¿Sí? Pero fíjense que lo único que estamos evaluando, tanto para ciclo como para continuidad, es en cuánto se modifican las combinaciones binarias. La primera y la última, para el ciclo, y los pares de combinaciones consecutivos para la continuidad. Si encuentro por lo menos un ejemplito en el caso de la continuidad, donde haya más de un bit de cambio, puedo decir que no es continuo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, Sí, ahora 4 y sí. 5 sería diferencia de un bit en 0 y 1, y serían continuas. Entre 4 y 5. ¿Dónde me decís? ¿Entre? 4 y 5. Entre 4 y 5, fíjate, acá sí, tendréis continuidad entre estos dos, pero se tiene que cumplir para todos los elementos del código. Porque el caso que vos me das es uno que no cumple. ¿Qué vas a buscar vos? Al analizar vas a verificar uno que no cumple. Ok. Eso ya te dice que el código completo no es continuo. No me alcanza, fíjate, porque entre 0 y 1 se cumple. Pero no me alcanza solo con eso, se tiene que cumplir para todos los pares de elementos consecutivos. Si hay alguno que no cumple, como el 3 y el 4, o el 5 y el 6, fíjate, ya decís, no es continuo, directamente. Buscas uno que contradiga la regla de la continuidad. ¿Sí? Pero con que uno no cumpla, ya está, el código no es continuo. Bien, vamos a la tercera propiedad. La distancia es para cualquier par de elementos, ahora no hablamos de ni el primero y el último, o los que sean consecutivos, cualquier par de elementos, puedo tomar cualquiera. Lo que quiero saber es cuántos bits cambian de uno al otro. Eso es distancia en general. Ahora bien, la distancia mínima será, de todas las distancias que yo pueda calcular entre elementos del código, la menor. Por ejemplo, entre... bueno, qué sé yo... sí, acá. Entre 5 y 6, ¿cuántos bits cambian entre 5 y 6? 2 bits. 2. ¿Verdad? Perfecto. Entre 3 y 4. 2. 3. 3. Sí, 3. Entre 0 y 1. 1. Un bit. 1. De todos los que analizamos hasta ahora, ¿cuál fue el más pequeño? ¿Cuál fue el menor? El de 0 y El 1. 1. 0 y 1.
1. 1. La distancia mínima de este código es 1. ¿Sí? De todas las que yo encuentre, me quedo con la más pequeña para definir la distancia mínima. Vamos a ver la semana que viene que esta distancia mínima nos trae un problemita para detectar errores. ¿Sí? Pero lo vamos a tener la semana que viene. Por ahora, nos quedemos en, ¿qué es lo que tengo que buscar en el código? Pares de elementos. ¿Con qué distancia me voy a quedar? Con la menor de todas las que analice. En este caso, me fijo, ¿hay distancia mínima 1? Sí, entre 0 y 1 ya tengo una distancia mínima 1 y puedo indicar que esa es la distancia mínima de este código. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, pregunta, ¿se tiene que analizar solamente los números que están como adyacentes, No, consecutivos? cualquiera. Tomé algunos adyacentes porque de casualidad son los que más cambiaban. ¿Sí? Pero en el código todo depende de cómo estén ordenadas las combinaciones. Y el ordenamiento que tiene el binario natural, vas a ver que no coincide con otros códigos. ¿Sí? Pero acuérdate, la distancia se toma entre cualquier par de elementos. Por ejemplo, puedo analizar entre 1 y 6. ¿Y ahí cuál sería la distancia entre este par de elementos? 3. 3. Y ahora, si vos analizas entre 3 y 7, 1. 1. 1. Fíjense que en cualquier par de elementos del código se puede hacer este análisis. ¿Sí? Lo importante es encontrar eso, la distancia menor, la distancia mínima. Chicos, silencian los micrófonos, Paco, por favor. Bien. ¿Se entiende distancia mínima entonces? Recuerden que es para cualquier par de elementos. Yo busco la menor distancia que tenga el código. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Recuerden, esto Sí. lo vamos a retomar la semana que viene cuando veamos corrección y detección de errores. ¿Sí? Pero es importante el concepto de distancia mínima. La capacidad de codificación. La capacidad de codificación nos indica cuántos elementos diferentes o combinaciones presentará el código. Vamos a ver que el binario natural y algunos otros códigos más tienen la máxima capacidad de codificación. Y esta está definida por 2 a la n. Fíjense que con 3 bits ustedes lograron 8 combinaciones distintas. Esto es lo máximo que se puede lograr en un código binario. 2 a la n igual al número máximo de combinaciones. Es importante tener en cuenta esto porque a veces nos piden trabajar con ciertos códigos que tienen menor capacidad de codificación. Es decir, fíjense que con 3 bits, todas las combinaciones posibles, todas las mezclas de ceros y unos están presentes. ¿Sí? Por eso hablamos de una capacidad de codificación máxima. Pero habrá otros códigos, como vamos a ver enseguida, que no usan todas las combinaciones posibles para formarse porque sus leyes de formación establecen otra cosa. Pero esto es, fíjense, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Cuántos bits estoy utilizando? 3. ¿Cuántas combinaciones distintas tengo? 8. ¿Cómo los relaciono? Esto es 2 al cubo igual a 8. Por eso decimos que su capacidad de codificación es 2 a la n. Ustedes se van a dar cuenta que la capacidad de codificación entonces le define cuántas combinaciones distintas, en este caso 8, presenta un código. ¿Se entiende esto? Capacidad de codificación está relacionada a la cantidad de bits que usen para las combinaciones binarias. En nuestro caso, binario natural tiene 2 al número de bits que usen para la representación. 2 al cubo, máximo 8. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí. ok. Pero recuerden, para los códigos binarios esto es lo máximo, no se puede hacer más de 2 a la n. ¿Sí? Podemos tener menos, pero 2 a la n es lo máximo a lo que vamos a llegar. Perdón, la ley de formación, aunque es obvio cuál es la ley de formación. Tenemos dos opciones, la ponderada y la no ponderada. En el caso de la ponderada se supone que en función a los pesos que se elijan, se van armando las distintas combinaciones que hacen el código. Y en la no ponderada se escribe algún tipo de ley, se define cómo se van a formar las combinaciones. En este caso es como partimos de esa idea de utilizar los pesos para armar todas las combinaciones de nuestro binario natural, entonces sabemos que se trata de un código ponderado con pesos 4, 2, 1. Recuerden que los pesos de este código se determinan simplemente con potencias enteras de 2. Fíjense que el menos significativo era 2 a la 0, que nos da 1. El que le sigue, el de las decenas, 2 a la primera, que nos da 2. El de las centenas, 2 al cuadrado, que nos da 4. Y si agregamos un bit más, será 2 al cubo,
cubo agregando pesos. Bien, vamos al próximo código. El Johnson, que es diferente al binario natural, tiene otra forma de construirse. Pero también vamos a trabajar con 3 bits para que noten la diferencia. Este tendrá entonces 3 bits y lo que vamos a intentar hacer es formar este código teniendo en cuenta cómo cómo se define la ley de formación. Vamos a partir de una combinación en la que todos los valores serán 0. Todos los bits se ponen en 0. Pero el código Johnson o progresivo lo que hace es enviar de derecha hacia izquierda un 1. Entonces la próxima combinación progresa un 1 sobre la secuencia binaria. Necesito formar otro valor. ¿Qué hago? Progreso otro 1. Y fíjense cómo vamos rellenando con unos cada una de las próximas combinaciones. Vamos a la que sigue. Todo 1. Hasta acá fíjense que hemos progresado 1 desde la derecha hacia la izquierda. Cuando completamos toda la secuencia de n bits, lo que hacemos es progresar ceros. De nuevo, desde la derecha hacia la izquierda. Coloco el primer 0, coloco el segundo 0, y si yo progreso una vez más, ¿a dónde voy a parar? ¿Qué es lo que obtengo? 3-0. La 3 primera ceros. fila 3 ceros es en realidad el primer valor de este código. Por lo tanto, fíjense que siguiendo este criterio de formación, solo puedo generar esas combinaciones. Ya no puedo armar más, porque intento hacer una más y vuelvo a la primera, ya está repetida. Significa que estas son las combinaciones distintas que tiene el código para representar valores. Y en nuestro caso, serán valores entre 0 y 5. Con 3 bits estoy representando 6 valores distintos. Esto me tiene que dar una pista de cómo establecer la capacidad de codificación. Bien, pero vamos a las propiedades. En cuanto al ciclo, la primera y la última combinación del código difieren solo en un bit, es decir, son adyacentes. Sí. Sí. Cumple con el ciclo. Perfecto. Continuo. Veamos si el código es continuo. 0 con 1 difieren en un bit. Sí. 1 con 2 difieren en un bit. Sí. 2 con 3. Sí. Sí. 4 y 5 con 6. También. Fíjense que aquí todos los pares de combinaciones solo cambian en un bit. Consecutivas, estoy diciendo, ¿verdad? Entonces puedo decir que este código es continuo. Pero se tiene que cumplir, recuerden, para todos los pares de valores consecutivos del código. Distancia mínima. ¿Qué hacemos? Analizamos pares de valores cualesquiera, pero como ustedes siempre buscan la más pequeña, podemos tomar 0 y 1, que cambien en un solo bit. O podemos tomar 2 y 3, que cambien en un solo bit. Todas las consecutivas están cambiando en un bit porque es un código continuo. Entonces sabemos que la distancia mínima de este código es Un bit. 1. ¿Sí? Es lo mínimo. Puedo tener otra. Fíjense que entre 3 y 5, que se pueden medir perfectamente, hay un cambio de 2 bits. Ahí hay una distancia 2. Pero no me interesa la distancia 2 si no es la más chica. Siempre busco la más pequeña. Si 2 fuese la más pequeña, esa es la que voy a reportar. Pero hay distancia mínima 1 y es la que indico como resultado de esto. Capacidad de codificación. ¿Cuántas combinaciones diferentes logramos hacer? Fíjense, las contamos. ¿Cuántas son? 6. 6. Tienen 6. Para lograr esas 6, ustedes utilizaron 3 bits. Fíjense. Entonces, ¿cuál es la relación entre 3 y 6? ¿Cómo los pueden vincular? ¿Cómo lograron Multiplicación. con 3 bits conseguir 6 combinaciones distintas? 2 por n. 2 por n, simplemente. ¿Sí? Fíjense, 2 por 3 me da 6, que son la cantidad de combinaciones que logramos para este código Johnson. Si ustedes utilizasen 4 bits, lograrían 8 combinaciones distintas. Si utilizan 5 bits, van a generar 10 combinaciones distintas. ¿Cómo sabemos esto? Vamos por la ley de formación que tiene el código, fíjense, por la progresión, no estamos utilizando todas las combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque sabemos que en todas las combinaciones se está empujando un 1 de derecha hacia izquierda o un 0 de derecha hacia izquierda para obtener esa ley de formación. Eso nos limita, fíjense, no estamos utilizando todas las combinaciones que tenía el binario natural. ¿Ven?
Por eso es que la capacidad de codificación también es menor, 2 por n en este caso. Ley de formación. ¿Será ponderado? ¿Es un código ponderado o no? No. No. En ningún No. momento hicimos referencia a pesos, ¿verdad? Nunca dijimos un peso 4, un peso 1, un peso 6, no. Fuimos desplazando los unos sobre la combinación. Entonces sabemos que este código en particular tiene una ley no ponderada. ¿Y qué hacemos normalmente con la ley no ponderada? Explicamos en qué consiste. En este caso se progresan unos desde la derecha hacia la izquierda hasta que se completa la combinación, ¿sí? Queda completamente en 1, y en ese momento empezamos a progresar hacia la izquierda los ceros. Y ya está. Hasta que, fíjense, encontramos un elemento que es adyacente al primero. ¿Se entiende cómo analizamos las propiedades? Ya sea de un código ponderado o no ponderado. Sí. Recién Sí. preguntaban la diferencia entre ponderado y no ponderado, pero creo que ya quedó claro. ¿Sí? Recuerden, cuando es ponderado, ustedes van a tener los numeritos que les permiten determinar el equivalente decimal, para elegir dónde ubicar los unos en cada combinación binaria. En cambio, cuando tengan un no ponderado, lo que va a pasar es que la posición del 1 no tiene un peso asociado, sino que va a depender de otra cosa. Y hablando de eso, vamos a ver el código, perdón, todavía nos falta. Ya vamos a ver otro código no ponderado para que ustedes entiendan a lo que nos referimos con la ubicación de los unos y el peso. El Eiken es un código BCD que se utiliza para representar exclusivamente los valores entre 0 y 9, los 10 símbolos decimales, pero que también utiliza pesos. Este código, fíjense que usa los pesos 2, 4, 2, 1. Ya están definidos de esta manera. Y la idea es que podemos representar los 10 valores decimales. De la misma manera que lo hicimos para el binario natural, simplemente indicaríamos los pesos necesarios para obtener la representación decimal equivalente. En el caso de 0, como no necesito sumar ninguno de los pesos, la combinación que corresponde es 0. Para 1, solo activaríamos el último peso. Para 2 tenemos dos opciones. Fíjense que podríamos tomar el primer peso o el tercer peso. Tranquilamente, cualquiera de los dos sería lo mismo. Cuando ocurre eso, cuando yo tengo dos posibilidades de representación para una combinación, entonces lo que hago es hablar de un código ambiguo. ¿Sí? Se presenta ambigüedad en el código porque existe más de una posibilidad de representación de las combinaciones, ¿sí? Para un valor específico, en este caso el 2. Vamos a elegir una de estas dos alternativas. Y en particular el Eiken, que ya está definido, toma el tercer peso en 2 porque hay una propiedad que se va a cumplir si tomamos esta combinación, pero no se va a cumplir si tomamos la otra. ¿Sí? Entonces se eligen con cierto criterio. Después para 3 vamos a combinar un par de pesos, vuelve a ocurrir lo anterior, tengo dos posibilidades para hacerlo, me quedo con una. ¿Sí? Hacemos para 4, que también tiene dos posibilidades, elijo una. La idea es que se va a cumplir otra propiedad con la que yo estoy eligiendo. Para 5 combinamos 4 y 1, perdón, acá. Fíjense que combinó 2 más 2 más 1, con eso armó el 5, porque le conviene que sea de esa manera. Ya vamos a ver por qué. Para 6, 4 y 2. Para 7, 2, 4 y 1. Para 8, 2, 4 y 2. Y para 9, tomamos todos los pesos. ¿Sí? Fíjense que aquí, para ubicar los unos, tengo en cuenta el valor del peso. En particular, este código ya está definido, por eso nosotros no lo armamos libremente. Tenemos que respetar este código para aprovechar otra de las propiedades que surgen de esta definición. Vamos a las propiedades. El código Eiken, el BCD Eiken, que es un código numérico que se usa específicamente para representar valores decimales. ¿Será cíclico? La primera combinación, No. que es 4 ceros, ¿es adyacente a la última combinación, que es 4 unos? No. No. Para nada. Para nada. Por lo tanto, puedo decir que el código no es cíclico. Vamos a la continuidad. Entre 0 y 1, ¿hay un solo bit de cambio? Sí, Sí. Entre 1 y 2, No. hay 2 bits. hay 2 bits de cambio, ¿verdad? Y ya puedo decir, con eso, ya puedo decir que no es continuo, ¿verdad? Porque la idea es que entre pares de combinaciones consecutivas siempre cambie un bit nada más. Entonces, ustedes pueden tranquilamente buscan
un ejemplo que no dé, y con ese ya dicen que no se cumple la propiedad. En cuanto a la distancia, Un ¿qué bit. distancia hay? Tienen muchas distancias, ¿verdad? Pero la que nos interesa es la menor, la más chica. Denme un ejemplo. ¿Entre qué pares de combinaciones podemos darnos cuenta cuál es la distancia menor de este código? 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1. Vamos 0 y 1, ¿verdad? Podríamos tomar cualquiera. Tomo 0 y 1. Cambian en 1. ¿Y si tomo 5 y 9? También cambian uno. También cambian en 1. ¿Sí? Fíjense que cuando hablo de distancia, puedo tomar consecutiva o puedo tomar cualquier par. Lo importante es que busque el menor cambio que se produzca entre elementos del código. Podemos decir entonces que la distancia mínima para el Aiken es de 1. Vamos a la capacidad de codificación. Fíjense que con la suma de pesos, ¿cuántas combinaciones distintas pudieron armar? 9. 10. En realidad 10 si contamos el 0. Pero podríamos armar unas cuantas más también tomando las ambiguas. Entonces en realidad es un poquito más de 10. Es un poquito más. Pero como el BCD solo se ocupa de representar los 10 dígitos decimales, lo que vamos a decir es que este código es 10 limitado. Nos interesa. Hay más, pero en realidad vamos a tomar solo 10. Se podrían armar un par más. Son ambiguas, pero se podrían armar un par más. Entonces yo digo, es un 10, pero limitado. Porque estoy tomando solo las 10 que me interesan para la representación del código, de los 10 dígitos decimales. ¿Sí? Vamos a la ley de formación. ¿Ponderado o no ponderado? Ponderado. Ponderado. Ponderadísimo, ¿verdad? Tiene los pesos ahí arriba a la vista. Entonces, decimos que es ponderado e indicamos cuáles son los pesos utilizados. Las dos propiedades que todavía no habíamos analizado y que caracterizan a los BCD, por eso tenemos este código aquí, son la linealidad y la autocomplementariedad. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué consisten ese par de propiedades, que solo las vamos a analizar para los BCD, BCO y BCH. ¿Sí? Volviendo a este código, entonces, vamos a intentar ver cuándo un código BCD, BCH o BCO es lineal y es autocomplementario. La linealidad nos indica que cuando sumen cualquier par de elementos del código, el resultado que obtienen, descartando arrastres finales, tiene que pertenecer al código para que digamos que es lineal. Entonces, tomamos un par de elementos. Fíjense, el 1 y el 3. Los sumo y obtengo 4. Ese 4, fíjense, ese 0, 100, ¿está dentro del código? ¿Pertenece a las combinaciones que existen? Sí. Sí. No hay problema. ¿Sí? Se verifica esto. M, que es el primer valor, más N, que es el segundo valor, me da un S que está dentro del código. Tomemos otro par. Tengo 1, 1, 1, que es 9, y 0, 0, 0, 1, que es 1. Sumo 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? Recuerden que es binario. 0. 10. 1, 0. Es 10. 10. Pongo el 0, llevo 1, ¿verdad? Es como cuando ustedes suman 5 más 5, es 10. Ponen 0, llevan 1. Bueno, acá pasa lo mismo. 1 más 1 es 10, pongo el 0, llevo 1. 1 más 1, 10 de nuevo. Pongo el 0, llevo 1. 1 más 1, 10. Pongo el 0, llevo 1. 1 más 1, 10. Pongo el 0, llevo 1. Este 1 que excede los 4 bits se descarta. Y solo analizo lo que me quedó. Este 0 que tengo aquí, ¿pertenece al código Aiken? Sí. 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 Entonces todavía se cumple la linealidad. Vamos a otro ejemplo más. Tengo 0, 0, 11, que es 3, y 0, 100, que es 4. Sumo y digo 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. Me dio el valor 0, 111. Ese código, esa combinación, ¿pertenece al código? No. No. Si ustedes se fijan, no es parte de este código, y por lo tanto, puedo decir que el código no es lineal, porque encontré la suma de dos elementos que me devuelven algo que no pertenece al código. ¿Sí? Fíjense que con los otros íbamos probando y encontrábamos datos o resultados que pertenecían al código Aiken. Pero con este en particular me doy cuenta que no. Y como no pertenece, ya puedo asegurar que el código no es lineal. En vez de probar estos que ustedes saben que van a dar, siempre busquen el que sepan que no va a dar un elemento del código. ¿Sí? Traten de hacer eso.
De manera que de entrada, con este caso, por ejemplo, este último, nosotros ya demostramos que no es lineal y no me hace falta analizar más combinaciones. Yo le hice el análisis de los otros, pero ustedes se den cuenta cómo se hace. ¿Se entiende la linealidad? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo, listo. Vamos a la autocomplementariedad. Aquí vamos a tomar el máximo valor que se represente en este BCD, BCO o BCH, ¿sí? Se le va a restar un elemento cualquiera de este código y lo que vamos a obtener lo vamos a invertir para ver si volvemos a obtener el valor que le estamos restando, el original. Esto suena medio raro, fíjense. A max, al máximo valor que se representa, le resto P. El resultado lo voy a llamar Q. Ahora, si ustedes invierten cada dígito, cada bit de Q, deben volver a obtener P, ¿sí? Que es el valor que estamos restando. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a trabajar, perdón, en el caso anterior no cumplía la linealidad, me fijo aquí, y tengo el valor 9, que es el máximo que estoy representando. Fíjense que de todos los valores que tengo, el más grande es 9. Si estuviésemos trabajando en octal, ¿cuál sería el más grande? El 7. El Si 7. estuviese trabajando en hexadecimal, ¿cuál sería el más grande? El 15. El 15 o F para nosotros, ¿sí? Perfecto. Entonces, recuerden, dependiendo de cuál B, C, D, O o H estén trabajando, cambia el max al que le voy a restar. Acá, como es decimal, digo, a 9 le resto 1, ¿sí? Lo que vamos a hacer, a 9 le resto 9, le resto 8, le resto 7, le resto 6, hasta 0. Hay que verificarlo con todos. Y en realidad lo que vamos a hacer siempre es buscar el caso que no dé, para no tener que hacer todo el análisis. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si ustedes se fijan, a 1, 1, 1, 1, le resto 0, 0, 1. A 9 le resto 1. Y me da el valor 1, 1, 1, 0. En definitiva, esto es, que no se ve aquí. Ahí se ve mejor. ¿Ustedes veían pantalla completa? Ahora sí, profe. No, ahora sí. Ah, bien, entonces tenía el mismo problema que yo. Ok. A 9, fíjense, le resto 1. Eso me da 8. 1, 1, 0. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar si yo invierto los dígitos de 8, obtengo de nuevo 1, que es el valor que resté originalmente. Entonces aquí, P, el valor que resté es 0, 0, 1. Q es el valor que obtuve, 1, 1, 1, 0. Invertimos cada dígito. Este 1 se convierte en 0, este 1 se convierte en 0, este 1 se convierte en 0 y este 0 se convierte en 1. Q, el complemento de Q sería, ¿es igual a P o no? La negación de Q, ¿es igual a P? Sí. Sí. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, una vez que obtienen el resultado de esa resta, a este resultado lo invierten, y eso es lo que preguntan si les da de nuevo el valor que restaron. Bueno, se cumple para este caso. Veamos otro. A 9, fíjense, siempre es el máximo valor al que le vamos a restar, le resto 6. En este caso me da 0,11. 9 le resto 6 me da 3, a este 3 lo voy a complementar, lo voy a invertir bit por bit. ¿Y qué es lo que ocurre? P es 1, 1, 0, 0. Q, que es el resultado que obtuve, es 0, 0, 1, 1. Invierto cada dígito de Q. 0 se convierte en 1, 0 se convierte en 1, 1 se convierte en 0, 1 se convierte en 0. Comparo este Q negado, por decirlo así, con el P que resté. 1100, 1100. Esto se verifica para los dos valores. Y en realidad lo tenemos que hacer para todos los valores del código, ¿sí? A 9 le van a tener que restar 9 y ver qué pasa si invierten el resultado que obtuvieron. A 9 le van a restar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y en cada caso tienen que comprobar esto. Si bien esto es largo, se puede resumir un poquito, porque si ustedes se fijan, es 9 menos 1 es 8. Entonces, 8 más 1, ¿cuánto da? Si lo considero así. 8 más 1, ¿cuánto es? 9. 9. 6 más 3, ¿cuánto es? 9. 9. Entonces, todos los valores que ustedes van a comparar, que en realidad van a hacer la diferencia, les van a terminar dando 9. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me fijo. 9 menos 0, ¿cuánto es? 9, y si yo invierto ese 0 que obtuve, se convierte en 1, 1, 1, 1, que es el valor original. Luego hago 8 y 1, ¿sí? Que
a 9 le resto 8 y obtengo 1. Ustedes se fijan, 1 y 8, que me suman 9 en definitiva, son inversos. 2 y 7, que suman 9, fíjense, también son inversos. 3 y 6, que suman 9, también son inversos. 4 y 5, que suman 9, son este es 0 y este es 1. Este es 1 y este es 0. Este es 0, este es 1, este es 0, este es 1. ¿Son inversos o no? Sí, profe. Entonces, tranquilamente, fíjense, solo observando la tablita donde han representado el código, se podrán dar cuenta si es autocomplementario o no. ¿Sí? Y si no, bueno, hacen este análisis, valor por valor, que se nos va a hacer medio largo, pero mirando la tablita tranquilamente lo podemos deducir más rápidamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes comparen los valores cuya suma da 9. Como les decía, 8 y 1 son los que van a evaluar para saber si son inversos o no. 2 y 7, 3 y 6, 4 y 5. 9 y 0, que también da 9. ¿Sí? Si son inversos esos valores, ya está. Estamos verificando esto. Y podemos decir, como se cumplió para todos, que el código es autocomplementario. Si estuviéramos trabajando en octal, ¿cuáles serían los pares de valores que van a analizar? ¿Cuál es el máximo valor que se representa en octal? El 7. 7. 7. Entonces, yo sé que voy a analizar 7 y 0, por ejemplo, ¿verdad? Sí. 6 con quién? Con 1. Valor 6. Con Con 1, uno. que da 7. 5 con quién? Con el Con 2. 2. Con 2, porque la suma da 7. Si esos pares de valores cuya suma da 7 son inversos entre ellos, ustedes ya están demostrando que es autocomplementario. ¿Sí? Para que no tengan que escribir este cálculo las 10 veces, 20 veces o 50 veces, dependiendo de la cantidad de elementos del código. ¿Sí? Ese es un truquito nada más. Y si tuviéramos que trabajar con el código BCH, 0, ¿con quién compararían? Con F. F. Con F. 1, ¿con quién compararían? Con E. E. Con E. Con E, que es 14, fíjense. 1 más 14, 15. 2, ¿con quién compararían? Con D. Con D. Con D, que es 13, ¿verdad? Y de nuevo, fíjense que simplemente se fijan en los pares de valores que suman el máximo. Si esos son inversos, ya está. Ustedes pueden decir que el código es autocomplementario. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. De todas maneras, igual, si quedan dudas, lo volvemos a ver. Marcelo, Bien. Sí, escucho. no, solo por las dudas, haya quedado duda, cuando tienen que analizar la ley de formación del código, no basta con decir si es ponderado o no ponderado, ¿no? En el Claro, caso sí. de los ponderados, tienen que colocar los pesos y en el caso de los no ponderados, tienen que decir cuál es la ley de formación. Claro, Como el tienen que profesor explicar cómo se anotó, forma. ¿cuál era el binario natural? No, el Para el Johnson. binario natural pusimos El los pesos Johnson. y para el Johnson indicamos cómo se progresan Indicaste los cómo números. se formó, claro. Toda la Claro. descripción de cómo se forma el código para los no ponderados. Exactamente. Eso. Listo. Vamos a el código Gray, que les decía, Profe. es otro de los códigos que vieron. ¿Sí? En el icon, ¿por qué en el 5 no usó el 0101? No El entendí. 0101. Fíjate Sí. que justamente para que cumpla con la ley de autocomplementariedad, yo elegí este peso, para que sea inverso con el otro. Fíjate que si yo elijo, Ah, suponte, 4 y 1, ¿sí? Van a ser adyacentes, pero no van a ser complementarios. Y ya no me va a cumplir con esta propiedad. Por eso yo les decía, a veces las combinaciones se eligen en función de una propiedad que ustedes quieren alcanzar. Acá en bien. el icon lo que se quiere lograr es que sea autocomplementario. Right. Gracias, profe. ¿Listo? Bien, como les decía, bueno, veamos el código Gray. El código Gray es otro de los códigos que les presentó el profe en la clase, y este no tiene una ley de formación basada en pesos, sino que el criterio de formación es muy particular. Se llama código Gray o reflejado. Vamos a partir para armar este código siempre del código de un bit. Para un bit tenemos solo dos alternativas, valor 0 y valor 1. Pero si queremos llegar al de 2 bits, lo que vamos a hacer es, como si tuviésemos un espejo, reflejar este código. Fíjense, 1, 0,
Y vamos a rellenar la primera mitad de este código con 0, y la segunda mitad la vamos a rellenar con 1. Y ya obtuvimos un gray de 2 bits. Ahora, si ustedes quieren obtener el gray de 3 bits, ¿qué es lo que van a hacer? Toman este código de 2 y lo van a reflejar. ¿Sí? Toman el código de 2, hacen el reflejo, fíjense que 1, 0, 1, 1, 0, 1 y 0, 0. ¿Cómo completan la primera parte del código? La primera mitad, el primer reflejo. Todo con ceros. O con Todo 0. con 0. Y la segunda mitad, Con 1. Unos. todo con 1. Ustedes se van a dar cuenta de algo. Fíjense, tengo 3 bits. ¿Cuántas combinaciones logré? 8. 8. 8. ¿Cuál será la capacidad de codificación del gray? 2 al cubo. No, perdón. Sí, está 2 a bien. la n. 2 al cubo, Sí, sí, sí. en forma general, 2 a la n. ¿Sí? Entonces, fíjense que también tiene la máxima codificación posible, igual que el binario natural. Pero el orden de las combinaciones es distinto, porque el criterio para armar el código es diferente. ¿Sí? Entonces, después ustedes, ¿qué harán? El análisis de propiedades de este código teniendo en cuenta cómo se forma. Ya sabemos que no usa pesos. Se basa en esta ley de reflejar el código y rellenar. Primera mitad con 0, segunda mitad con 1. Ustedes quieren obtener un código de 16 combinaciones, es decir, de 4 bits. Toman el de 3 bits, lo reflejan, rellenan las primeras 8 con 0, las segundas 8 con 1. Y así van armando el código gray. El análisis de propiedades, bueno, ya queda como tarea para ustedes porque está dentro del trabajo práctico. Pero, fíjense, tranquilamente pueden ver el ciclo, la continuidad, la distancia mínima, la capacidad de codificación, que la deducen de la cantidad de combinaciones en función de la cantidad de bits que tienen. ¿Sí? Y como no es BCD, digamos, no estamos tomando los BCD, no hace falta que hagan autocomplementariedad ni linealidad en este caso. Ahora sí, veamos la conversión de códigos. Porque para el binario natural, fíjense que es muy sencillo determinar cómo representar un valor. Simplemente me valgo de los pesos para lograr cualquier valor, ¿sí? Independientemente de la cantidad de bits. El problema, ¿sí?, es que a veces trabajo con números grandes en binario natural y los necesito también en gray, y para trabajar con esos valores, yo me tendría que armar la tabla del gray. ¿Qué es mejor o qué es más rápido? Utilizar los métodos de conversión. Yo tengo un valor en binario natural y quiero saber cuál es el equivalente en gray. Para eso vamos a proceder de la siguiente manera. Suponiendo que el valor 101, que es 5 en binario natural, ¿sí?, debe traducirse a su equivalente en gray, vamos a tomar el primer dígito, el más significativo, y ese lo vamos a escribir tal cual. Pero para calcular los próximos dígitos del código, ustedes se fijan que vamos a hacer lo siguiente. Por cada dígito que quiero calcular, lo sumo con el inmediato anterior. En este caso, a 0, que es el segundo dígito, lo voy a sumar con el 1 anterior. Y eso me va a permitir calcular el dígito de la posición 2 de mi código en gray. Voy al tercer dígito. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a sumar con el anterior. 1 se suma con 0 y de nuevo me genera un 1. Este procedimiento sencillo les va a permitir cambiar de binario natural a código gray. ¿Cómo podemos verificar? Armamos la tablita de ambos códigos, para 3 bits en este caso. Ustedes se pueden fijar que el 101 que es el 5, es el 111 del gray. Y ya está, hicieron correctamente la conversión. El método es sencillo y nos va a servir cuando trabajemos con valores grandes. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Es un método sencillito, pero también tenemos que ver qué pasa en el caso contrario. Me dan un valor en gray y quiero saber cuánto vale en binario natural. Entonces veamos cómo funciona la regla inversa. Vamos a partir del código 011 que ya está en gray y lo quiero convertir a binario natural. La primera parte del método es coincidente, es decir, voy a tomar el dígito más significativo, el primer dígito, y lo voy a representar igual. El 0 que tengo sigue siendo el 0 en la combinación
binario natural. Pero ahora, en lugar de sumar con el dígito anterior, sumo con el nuevo, con el que he calculado ahora. Fíjense, el 0 que obtuve se va a sumar con el 1 que tengo en la combinación original. 0 más 1 me da 1. Luego tomo este dígito que acabo de obtener y lo sumo con el tercero de la combinación original. 1 más 1, ¿cuánto es? 10. Voy a descartar ese arrastre y solo me quedo con el 0. ¿Sí? Me quedo con el cerito de esa suma. Y nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Nos fijamos en las tablas. Tengo la tabla del Gray, tengo la tabla del binario natural, y el valor original era 0,11. Y 0,11 es 0,10 en binario natural. Fíjense que tranquilamente se puede hacer el cambio de uno a otro aplicando estos pequeños métodos de conversión. Tengan en cuenta que cuando sumen un 1 más 1, ¿sí?, se quedan con la unidad que hayan calculado de esa suma. Es como que ustedes suman 5 más 5 y descartan el 1 de ese 10. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, estos métodos son cortitos, Sí, pero son bastante efectivos al momento de resolver algunos ejercicios. Bien. Otra cosa a tener en cuenta. Fíjense que nosotros teníamos como códigos base el binario natural, el Johnson y el Gray. Y con ellos se pueden construir otros códigos. Por ejemplo, los BCD. El BCD natural va a tomar las 10 primeras combinaciones del binario natural para representar los 10 dígitos decimales. Entonces acá nosotros, fíjense que tenemos un código BCD natural, basado en binario natural, de 4 bits. El binario natural de 4 bits, el binario natural, ¿cuántas combinaciones realmente maneja? Binario natural de 4 bits. ¿Capacidad de codificación del binario natural? 16. 16, ¿verdad? Porque es 2 a la n, 2 a la 4, 16. Pero el BCD natural, es decir, es un código que representa dígitos decimales, pero está basado en el binario natural, solo tomará las 10 primeras combinaciones de esas 16. ¿Sí? Pensé que tomo desde 000 hasta 1001, que representa el 9. Las otras, que tiene el binario natural, las estoy descartando, porque no me interesan. Este código BCD solo se ocupa de representar los dígitos de 0 a 9, nada más. El BCD exceso 3 es similar al BCD natural, solo que a cada valorcito le va a sumar 3. Vamos a ver cómo queda el código en ese caso. Supongamos que queremos representar el valor 15. Cuando ustedes usan el binario natural, tendrán que sumar los pesos que le dé 15, ¿sí?, para obtener una secuencia binaria. Pero cuando trabajo con un código BCD, no importa si es Gray, Johnson, natural, exceso 3, van a representar el 1 por un lado, el 5 por otro. Vamos a buscar dentro del código cuál es la representación que corresponde al 1 y cuál es la que corresponde al 5. Fíjense, represento el 1 por un lado, el 5 por otro. Sin tener en cuenta otra cosa. Usamos los BCD para una representación mucho más rápida y sencilla que utilizar el binario natural. Voy un segundito a una planillita para que vean algo. Supongamos. Acá tengo un binario natural. Estamos trabajando con 4 bits, ¿verdad? ¿Puede ser? Digamos que sí. Me voy a concentrar en estos 4. Para representar el valor 15, ¿qué pesos suman? Fíjense, hasta acá. Solo consideramos estos. Estos son los pesos. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Los 4 valores. Oh, Eso yo, 1, 2, fíjense, voy sumando. 14, 15. Un 15 es esto. Pero en BCD, que es lo que teníamos recién, fíjense que no tengo que sumar los pesos. Directamente busco cuáles son las representaciones del 1 en BCD natural y del 5 en BCD natural. Y eso es lo que escribo. Si yo conozco estas 10 representaciones, estas 10 combinaciones, y me dan el número 1513, ¿qué es lo que hago? Busco el 1 para representar el 1000,
busco el 5 para representar el 500, busco otro 1 para representar nuevamente el 1, y busco el 3 para representar 1513. Y no tengo que utilizar los pesos de un binario natural para encontrar ese valor. La representación BCD es la más sencilla, porque ustedes conocen estos 10 símbolos, y lo único que hacen es armar cadenas de secuencias binarias. ¿Se entiende esto? Fíjense que si yo hubiera usado binario natural puro, ¿qué tendría? 1, 2, 3, 4 bits en 1, y con eso hubiera sido suficiente para representar. ¿Se entendió, chicos, la diferencia entre un BCD y un binario natural? Por ejemplo. ¿Y aplica a cualquier BCD? A cualquier BCD. Lo único que va a cambiar entre los BCD son las combinaciones que se usan para representar los códigos. ¿Sí? Ejemplo, a mí me mareó, profe, o sea que por cada dígito, por así decirlo, le corresponde un número binario. Una combinación binaria. Sí, supongamos, yo quiero representar el valor 312, suponete. 312. En binario, en BCD, ¿qué sería? Yo voy a escribir 00011 para representar el 3. Lo pongo entre comillas, si no me los borra Excel. 0001 para representar el 1. Y 0010 para, y 10 para representar el 2. Y con eso yo ya tengo el 312. Pero si uso un binario natural común, tengo que tener en cuenta los pesos. Y entonces empiezo. Necesito llegar a 312. Bueno, empiezo aportando 256. A eso le podremos sumar 64. Ya me pasé. No, entonces le sumo 32. Ahí tengo 288. Le sumo 16. 304. ¿Y esto cuánto le puedo sumar para que me dé 12? 8. ¿Cuál es el peso que tienen que sumar? 4. Si le doy un 4 más, se hace 308. ¿Qué peso le sumo? 8. 312. Entonces, en binario natural, que les va a pedir que trabajen con pesos, el 312 es este valor. Fíjense que tuve que calcular la suma de pesos para saber cuál es la combinación binaria que corresponde. En cambio, en el otro, cuando uso el BCD, ¿qué hago? 3 es 11, siempre va a ser 11. 1 es 001, 2 es 0010. No pensé en ningún cálculo. Conozco las 10 combinaciones que representan a los dígitos decimales y voy reemplazando cada dígito decimal por esas combinaciones. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, profe. Recuerden, en binario natural ustedes van a tener que trabajar más porque van a tener que calcular. Si usan un BCD, no importa cuál sea ese BCD, simplemente reemplazan el numerito por la combinación binaria que lo representa. Ok. Volvamos acá. Entonces les decía, bueno, ¿qué hago? 5 lo represento con 0101 y 1 con 000. Ya está. Pero nosotros no queríamos BCD natural, queríamos exceso 3. Lo que les decíamos del exceso 3 es que al binario natural le suma 3. Y ese 3 se representa como 11. A cada dígito que hemos tomado, representado, le vamos a sumar un 11. En el caso del 5, fíjense, 1 más 1, ¿cuánto es? 1. 10. 10. Pongo 0, llevo 1. 1 más 1, 10. Pongo 0, llevo 1. 1 más 1, 10. Pongo 0, llevo 1. 1 más 0 será 1. ¿Sí? Repetimos lo mismo para el otro, y en definitiva, nuestro valor en exceso 3 será 1000 en el caso de representar 5. Y para representar 1, se fijan ustedes que es 1 más 1, 0. Llevo 1 porque era 10. 1 más 1, 10. Llevo 1, y me queda en 100. Esto es simplemente sumándole 3 a cada dígito. Y si nosotros queremos verificar, ¿habrá sido correcto esto? Escribo la tabla del exceso 3. Me fijo, ¿cuánto vale el 1 BCD natural en BCD exceso 3? El 0001 es 0100. Está bien, fíjense que se consigue simplemente sumando 011. Y el 0101, que es la representación del 5 en binario natural, es 1000 en exceso 3.
Entonces, si yo sé el BCD natural, puedo tranquilamente pasar al BCD exceso 3. Simplemente sumando 0, 0, 11 a los dígitos que voy representando. Profe, Sí, en todos los casos siempre se va a sumar 0011. para exceso 3 sí. Ah, bien. Fíjate, vos tenés 1001 acá. Si vos le sumás 11, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos un ratito de nuevo por acá. 1001. 1, 0, 0, 1. Y le sumo el 3, que es, en definitiva, el 11 que vemos nosotros. 1 más 1, para nosotros es 10, ¿verdad? Pongo 0, llevo un unito acá arriba, un arrastre. 1 más 1, 10. Pongo el 0, llevo un unito. 1 más 0 más 0, 1. Y 1 más 0, 1. Fíjate que nos da 1100. Me vuelvo a la tablita y miro. 1001 es 1100. Fíjate que te da para todos los números. ¿Sí? Entonces, conociendo estos, los del BCD natural, y sumando 3 a cada uno, vos obtenés el equivalente en exceso 3. Fíjense que sabiendo un código pueden pasar tranquilamente a los otros. ¿Se entiende esta conversión? Profe, Sí, profe. Sí, decime. si al aplicar el exceso aparece un quinto dígito, ¿se ignora? No, fíjate que solo estamos representando de 0 a 9. El último valor que vas a sumarle es a 9, le sumo 3. Y ese 3 me da 12, digamos, en el binario natural, que todavía entra en 4 bits, así que no habría problema. Distinto Pero sería si le te pide un hablas- exceso más grande, si te pedimos un exceso más grande, sí. como Te exceso quedaría 8, otra que extender la cantidad de posiciones. sí o sí. Porque ya no podrías ignorar. Fíjate que si no te va a coincidir con un valor anterior. Ok, gracias. ¿Sí? Listo. Ahora, si ustedes estuviesen en exceso 3 y quieren volver al binario natural, ¿qué le hacen a las combinaciones? Se resta. Restarle 3. Le restan ese 0, 0, 11 o 3, ¿sí? Para obtener el valor en binario natural. ¿Sí? Tranquilamente. Perfecto. Entonces está entendido. Vamos a intentar entonces nosotros representar un valor utilizando distintos códigos. Vamos a trabajar con el número 178. Y lo voy a representar en binario natural, en Gray, y en BCD natural, en BCD Johnson y en BCD exceso 3. Para representarlo en binario natural, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este código trabaja con pesos. ¿Sí? Y vimos que los pesos son potencia entera de 2, entonces fácilmente podemos deducir cuáles son los valores de esos pesos para hacer la representación. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Los bits que tengo asociados para hacer la representación. Si ustedes trabajan con un código binario natural de un bit, lo que pueden hacer es obtener dos combinaciones, y esas dos combinaciones les dan 0 y 1, nada más. Esos dos son los valores que podrían representar. Si trabajan con 2 bits, ese código produce 4 combinaciones, es decir, que podrán representar valores entre 0 y 3. 0, 1, 2 y 3 son los 4 valores que se pueden representar. Trabajamos con 3 bits, generan 8 combinaciones. Estas van de 0 a 7. Supongamos que eligen trabajar con un binario natural de 4 bits. Eso es 16 combinaciones. Pueden representar valores entre 0 y 15. De forma general, ustedes, si tienen n bits, tendrán 2 a la n combinaciones y podrán representar valores entre 0 y 2 a la n menos 1. Para el valor 178, ¿cuántos bits van a necesitar? Fíjense que con 4 representan de 0 a 15. ¿Se puede representar 178 con un rango tan pequeño de 0 a 15 o no? ¿Está 178 incluido en ese rango? No. No. Si intentamos con 5 bits, ¿cuántas combinaciones tendrían? 32. 32. Es decir, valores entre 0 y 31. ¿Puedo representar 178 en ese rango o no? No. No. Vamos a 6. 2 a la sexta, 64.
64, es decir, valores entre 0 y 63. ¿Puedo representar 178? No. No, seguimos. 2 a la séptima. ¿Cuánto me da? 128. 128, es decir, valores entre 0 y 127. ¿Podemos representar 178 en ese rango? No. Todavía no. Probemos uno más. 2 a la 8. 256. 256. De 0 a 255 podremos representar. ¿Entra en ese rango 178? Sí. Sí, perfecto. Entonces yo necesito 8 bits para lograr representar en binario natural el valor 178. Acá le pongo los pesos. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta y a la séptima. ¿Por qué hasta la séptima si tengo 8? Porque arranqué contando desde 0. ¿Sí? 2 a la séptima es 128. 2 a la sexta, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Sí? Son los pesos que ustedes podrán sumar. Ahora, haciendo el cálculo directamente, a ustedes les va a dar esto. Fíjense que van a sumar 128 más 32 más 16 más 2. Eso es 178. Y este es el valor en binario natural que van a obtener. ¿Se entiende? Es lo que hicimos hace rato con la planillita. ¿Se acuerdan que fuimos colocando unos debajo de los pesos apropiados para que la suma de esos pesos nos dé el valor que queríamos representar? Acá lo que hago es colocar un 1 debajo de 128. Saquen la calculadora y sumemos. 128 más 32 de 2 a la quinta, más 16 de 2 a la cuarta y más un 2 a la primera, 2. ¿Eso nos suma 178 o no? Sí, entonces estamos marcando correctamente los lugares donde tiene que haber 1. Y donde no hay 1, tiene que haber 0, porque esos pesos no aportan. Esta combinación completa es la que vale 178. ¿Sí? Pero eso es binario natural. Fíjense que es un poquito más de trabajo haciendo estos cálculos y determinando correctamente cuál es el valor que quiero representar. ¿Se entiende cómo hicimos esto? Sí. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? La cantidad de bits que me hacen falta de ese código, en este caso del binario natural, para representar los 178 de decimal. Por eso fuimos probando con 2 a la n, 2 a la n, hasta llegar a 2 a la octava, que tiene el rango justo como para que podamos incluir 178. Ahí ustedes marcaron los pesos y sumaron ese valor para hacer la representación. ¿Sí? Ok. Pero fíjense que además de hacerlo en binario natural, que ya lo tenemos hecho, pregunta, ¿podrían haber obtenido este valor de binario natural de alguna otra manera? Más allá de la suma de pesos. ¿Hay algo que ustedes conozcan en un práctico anterior que les permita obtener esto o no? ¿Dividiendo? Cambio de vaso. Exactamente, porque el binario natural no es más que el sistema binario que vimos en el práctico 1, ¿verdad? Y para eso ustedes utilizaban cambio de base aritmética origen. Y si ustedes hacen las divisiones, les tiene que dar el mismo resultado. Pero fíjense que con el tema de los pesos es como que un poquito más rápido, no opero tanto matemáticamente. Tanto. ¿Se entendió? Sí, profe. Listo. Vamos al gray. Fíjense, tengo que representar el valor 178 en gray. Como tiene la misma capacidad de codificación que el binario natural, ¿cuántos bits del gray van a necesitar para representar el valor 178? 8. Fíjense, como 8. es parecido al binario natural porque usa... bien. 8 bits. También vamos a necesitar 8 de estos. La macana es que para el gray, la ley de formación no se basa en pesos. ¿En qué se basa? En unos. No. Vamos reflejando, ¿verdad? Y ustedes tendrían que reflejar de 2 para obtener el de 3, de 3 para obtener el de 4, de 4 para obtener el de 5, y así hasta llegar al de 8 bits, que tiene 256 combinaciones. ¿Y cuál es el problema? No sé si
les parecerá entretenido, pero generar Sería muy 256 laborioso. combinaciones, digamos, terminan de acá a 2 o 3 semanas, si no se marean antes. Lo que podemos hacer es traducir el resultado que ya tenemos en binario natural a Gray. Lo sabemos hacer, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Sí. Claro. Unas cuantas diapositivas antes vimos cómo se puede hacer esa conversión. Y lo que yo recuerdo es que debo tomar el dígito más significativo y mantenerlo. Y ya me deschavé solo. ¿Y después qué hacíamos? Sumamos cada dígito que quiero obtener con el inmediato anterior, ¿verdad? Entonces acá, fíjense, ustedes bajan el 1 más significativo y después suman cada dígito con el inmediato anterior. Veamos el cálculo. 1 se toma tal cual. 0 se suma con el 1 anterior. 0 más 1 es 1. El siguiente 1 se suma con el 0 anterior. 1 más 0, 1. El siguiente 1 se suma con el 1 anterior. 1 más 1, ¿cuánto? 10. 10, pero descarto el arrastre que genero. Solo me quedo con el 0. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. Y finalmente 0 más 1, 1. Y este será el valor en Gray, sin tener que construir la tabla de 256 combinaciones, que representa a 178. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto, listo, avancemos un poquito más. Lo que queremos hacer ahora es representar en BCD natural. 178 en BCD natural. ¿Qué tengo que conocer? Que en el BCD natural, cada uno de los valores decimales tiene una representación por una combinación binaria de 4 bits. Me fijo en mi tablita y lo que busco es el 1, el 7 y el 8. 1, 7 y 8. Y escribo estas secuencias como una cadena. ¿Sí? 178 será 0, 0, 0, 1, 0, 111, fíjense lo que aparece en la tabla, y 1000. Y no hice ningún cálculo, ¿verdad? Solo me fijé qué hay en la tabla y cómo se representa cada dígito. No sufrí como cuando tenía que trabajar en binario natural. En BCD natural es súper sencillo. Ustedes conocen la representación de esos 10 símbolos y lo único que hacen es reemplazar cada dígito por la combinación binaria que les corresponde. Y ya está. Tenemos nuestro 178 representado en BCD natural. Y si tuviéramos que hacerlo en Johnson, ¿qué va a pasar? Fíjense que es un BCD Johnson. ¿Qué tendremos? Fíjense, la palabra BCD lo salva de hacer cálculos terribles. ¿Qué significa que diga BCD? Código binario decimal codificado o algo así. Claro, lo que significa es que ustedes van a tener 10 combinaciones de ese código Johnson que les van a permitir representar de forma independiente cada dígito. Entonces, vamos a eso. Me armo el código BCD Johnson, fíjate, que para representar 10 combinaciones distintas, ¿con cuántos bits debe trabajar? ¿Se acuerdan de la capacidad de codificación del Johnson? Que era un poquito menos que los otros. Era 2 por n. 2 por n. Fíjense que tengo 5 bits. 2 por 5 me dan las 10 combinaciones que puedo armar. Si ustedes se fijan, después de la última, si yo vuelvo a progresar un 0, regreso a la primera. Me fijo, tengo 10 combinaciones. Perfecto, porque si no, no sería un BCD. Ahora bien, tengo que representar el 178. Me fijo, igual que hace rato, ¿cuál es el 1? ¿Cuál es el 7? ¿Cuál es el 8? Y escribo, para cada uno de esos dígitos, la combinación que corresponde. Para 1 será 4 ceros y un 1. Para 7, 3 unos y 2 ceros. Para 8, 2 unos y 3 ceros. Y ya tengo mi representación en Johnson, ¿sí? En BCD Johnson, para este valor 178.
Fíjense que hicimos lo mismo que con el BCD natural, solo que ahora considerando que las combinaciones que se toman como base para armar el código son del Johnson. Ahora, si yo tuviera que trabajar con un Johnson puro, ¿cuántos bits voy a necesitar para representar 178? Tengan en cuenta la capacidad de codificación. 2 por 15 me da 30. 178. ¿Está entre 0 y 29? No. No. Bien. Tienen otro número. ¿Cuántos bits Johnson puros voy a necesitar para lograr representar 178? 15. Con 15 solo obtengo 30 combinaciones. Y yo necesito muchas más. 90 o 89 por ahí. 89, pero. Con 90 tengo 145, perdón, con 90 tengo 180 combinaciones. 180 combinaciones. De 0 a 179. ¿Me alcanza? Sí, 189 Sí. también, ¿no? Sí. Pero se Con tienen, 80, 90. se tienen que armar una tabla de 90 bits. Tranqui. No es divertido, ¿verdad? Para nada. Por eso es que, fíjense, es más fácil trabajar con los BCD. Ustedes saben cuál es la representación de 0 a 9 y lo único que hacen es reemplazar los dígitos por la combinación que corresponde. Nada más. Entonces tengan mucho cuidado cuando les pidamos trabajar con un binario natural, un Gray o un Johnson, o un BCD natural, Gray o Johnson. ¿Sí? Son cosas diferentes. Trabajar con BCD siempre es más fácil. Solo Y tengo que por conocer. ahí, Sí. que quizás el que es más fácil representar así puro es el exceso 3. Quizás. Porque no hay que hacer grandes tablas. Claro. Porque solo sumo 3. Lo encuentro al número en binario natural y le sumo 3 cuando quiero representar un número en exceso 3 puro, ¿no? Ahora, en vez de exceso 3, bueno, sí hago la tabla. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Yo creo que sí, porque haces Bueno. referencia ¿Cuál era el de a 90 trabajar con el bits? binario natural, por ejemplo, y el BCD natural. En el binario natural, los chicos tenían que trabajar con los pesos para armar los números, mientras que con el BCD natural solo se fijan cuáles son los 10 símbolos que se representan, las combinaciones para esos símbolos. Por eso les digo, cuando trabajen con BCD, les están dando una facilidad impresionante porque solo tienen que conocer esas 10 combinaciones. ¿Sí? Vamos al exceso 3. En el caso del exceso 3, y tengo que representar el valor 178, díganme ustedes cuáles son los valores que vamos a colocar para representar ese valor. ¿Cuáles son las combinaciones que vamos a utilizar? ¿Cuál representa a 1? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 100 representa 1. 0, 100. Recuerden que la primera representa 0. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Siempre partimos de 0 nosotros. Entonces, 0, 100 es 1. 7, ¿cuánto es? 1010. 1010. ¿Y el 8? 1011. 1011. Ustedes solo se tienen que fijar en la tablita, por eso les hice la trampita, no les puse los números, para que se fijen cuál es la que corresponde. ¿Sí? Entonces acá, el 1, el 7 y el 8. Y de la misma manera nosotros armamos, fíjense, bueno, acá les pongo, pueden hacerlo con la tabla o pueden, a partir del BCD natural que ya tienen calculado, sumando 3 a cada dígito, obtener exactamente esos valores. 0, 100 para el 1, 10, 10 para el 7 y 10, 11 para el 8. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas que utilizan, no hay drama. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer un poquito más. Bueno, este es el BCD exceso 3. Representación de caracteres. Dejamos por un rato lo que es numérico y nos vamos a la representación de símbolos dentro de las computadoras. Para ello utilizamos la tabla ASCII. La que les presentamos en el trabajo práctico nos permite trabajar con 128 caracteres. ¿Sí? Es una tabla básica. Pueden encontrar de 256 o más, dependiendo de la bibliografía.
Para manejar 128 caracteres, este código utiliza 7 bits. Nosotros vamos a ver cómo es que vamos a leer la tabla de manera que ustedes puedan codificar o decodificar caracteres en el trabajo práctico. Supongamos, lo que quiero hacer es obtener el código ASCII de la letra A, del carácter A minúscula. Entonces, ¿cómo leemos la tabla? Primero me fijo en qué columna se encuentra el carácter A. La marcamos. Luego me fijo en qué fila de esta tabla se encuentra ese carácter A. Voy a armar el número de 7 bits tomando primero el dato, el índice, la cabecera de columna y luego la cabecera de fila. El ASCII correspondiente al carácter A será 1100.001. ¿Sí? Entonces, con eso, ustedes ya pueden obtener por cada valor de esta tabla los códigos correspondientes de 7 bits. A ver, ¿qué les podemos dar también? Les podemos decir, bueno, te doy el código, encontrá cuál es el carácter. Y en ese caso, ¿qué hacen ustedes? Se fijan primero, los más significativos, los 4 más significativos, definen la columna. En este caso estoy en la columna 1000. Y los 3 menos significativos definen la fila 0. 0, 0, 0. ¿Cuál es el carácter que quiero mostrar? O con el que quiero trabajar. Arroba. Arroba. Perfecto. Con arroba vamos a trabajar. Listo. De esa manera leen la tabla, ¿sí? Esta parte es como para que ustedes entiendan cómo interpretarla. Primero la columna y luego la fila, ¿sí? En el trabajo práctico, ¿qué van a encontrar? Nosotros, por ejemplo, les damos un mensaje, una cadena de caracteres, y ustedes ¿qué hacen? Se fijarán carácter por carácter y van a escribir el código que corresponde a ellos de manera codificada. Entonces, supongamos que tenemos que codificar en ASCII o la Mundo. ¿Qué hacen ustedes? Se fijan en la tabla dónde está H, tomando como lo más significativo el valor del índice o de la cabecera de columna y luego el de la cabecera de fila. Si nosotros hacemos eso, nos van a quedar, por ejemplo, 1001, 000, 1101, 111, y así, si ustedes se fijan en la tabla, van a encontrar el carácter H mayúscula, O minúscula, L minúscula, A minúscula, el espacio y el resto de la cadena. ¿Sí? Esto es simplemente buscar en la tablita e ir relacionando, ya sea código con carácter o carácter con código. Bien. También pueden hacer la representación hexadecimal de esto. Ustedes esto lo saben hacer del práctico anterior, como para abreviar un poquito la escritura. Fíjense que 1000 es 8 y 100 es 4. Acá atrás, 1111 es F y 110 es 6. Y así con todos. Ustedes pueden abreviar esto, como para escribir un poquito menos. Preguntan por las comillas. ¿Cómo? Preguntan por las comillas. ¿Qué comillas quieren? Ah, no, las comillas no van, eran para distinguirlo de la consigna. La cadena que queremos codificar es esta. Pero y si quieren, ustedes le agregan. Exactamente, las buscamos en la tablita y ponemos el código ASCII de la comilla de apertura y de cierre. Ok, supongamos que ahora les damos ya la secuencia en hexadecimal. Les decimos, bueno, esta es la secuencia. ¿Qué hacen ustedes? Convierten cada valor hexadecimal a binario. Y lo saben hacer por el práctico anterior. Entonces, fíjense, tengo 1100. Acá tengo 1101.001. Sé que los 3 bits menos significativos correspondían a la fila. Y los 4 más significativos correspondían a la cabecera de columna. Con eso me ubico en la tabla y descifro cuáles son los caracteres que estoy tratando de representar. ¿Sí? Esa es la otra cosa que tienen que hacer en cuanto a la tablita ASCII. ¿Se entiende esto? Es simplemente leer la tabla. Leer la tabla y ubicarme por fila para la parte más significativa del código y por columna para la parte más significativa del código y por fila para los 3 bits menos significativos. Profe, una pregunta respecto a la tabla. El espacio sería 0100, 00. Sería, disculpe. Pasan vehículos aquí. Y sí, debajo del espacio hay como un carácter vacío, no hay nada. ¿Sería la quinta columna, tercera fila, puede ser? A ver.
Vamos un ratito atrás. Quinta columna. 1, 2, 3, 4, 5. Y tercera El fila. SP, No, fíjate, la eso quinta significa fila sería espacio. entonces. Sí, sí, sí. Este que sale por acá abajo es un carácter no imprimible, pero no es el espacio en blanco. El 32 decimal o el 20 hexadecimal representan al espacio en blanco. Hay otros caracteres especiales que no se ven, no los vemos nosotros. Suponete las marcas de párrafo y esas cosas que permiten los saltos dentro de un texto, son marcas invisibles. No se imprimen. Por eso es que el espacio tiene un código diferente. Ok. Listo, profe. Volviendo acá, bueno, esto es algo parecido a lo que tienen en el trabajo práctico, ¿sí? Como para que ustedes se ubiquen con la tablita que les damos y vayan haciendo la codificación o decodificación de las cadenas o de los códigos ASCII. Tengan en cuenta que ya ustedes manejan la parte de cambio de base, y como esto es un cambio de base directo, fíjense que de hexadecimal puedo pasar tranquilamente a binario, o de binario a hexadecimal sin drama. Bien, eso es todo lo que tenemos para el trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico es súper cortito, lindo. La semana que viene vamos a agregarle a lo que hemos visto esta semana cómo se detectan y corrigen errores cuando se transfieren datos a través de las líneas de comunicación, ¿sí? Van a ver lo de seguridad que les comentaba el profe en la clase de ayer, cómo es que podemos incorporarle cierta información de protección a los datos y los métodos que se pueden aplicar. ¿Dudas? Profe, ¿puede explicar un ratito lo anterior? Donde el tema para tomar los valores, digamos, binarios, cuando hace, por ejemplo, toma, NF toma los 4 de atrás, digamos. Claro, es lo que les decía, es la parte de conversión que ustedes vieron la semana pasada, los cambios de base. Suponte, ya tenemos el código binario. ¿Qué haces vos? Tenés que tomar en grupitos de A4 para pasar hexadecimal o en grupitos de A3 para pasar a octal. Tomamos hexadecimal para abreviar. Entonces vos decís, ¿cuántos dígitos del binario necesito para representar un dígito hexadecimal? Sabíamos que por cambio de base directo se hace una relación de potencias, 2 a la n igual a 16, me dice que 2 a la cuarta, 4 dígitos binarios, permiten representar un dígito hexadecimal. Por eso cuando hacemos esta traducción, por ejemplo, vos tomás los 4 dígitos inferiores, 1, 2, 3, 4, y esos son F. Y los 3 restantes son 6. Es decir, 0, 110 si completamos para tener los 4 dígitos. Pero es eso, el cambio de base que vieron la semana pasada. Por eso acá abajo, fíjate, volvemos a hacer lo mismo. Tengo 4, 4. Sé que si esto lo quiero pasar a binario, y sé que estoy tomando un valor hexadecimal, necesito 4 dígitos del binario para representar el 4. El 4 será 0, 100. ¿Sí? 0, 100. Luego, para leer la tabla, toman los 3 menos significativos para ubicarse en la fila, y los 4 más significativos para ubicarse en la columna. Pero eso es todo. ¿Sí? Vuelven a usar lo que ya habíamos visto. Ok, gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra cosa? Profe, ¿cuándo se entrega el trabajo práctico número 2? El trabajo práctico tiene fecha de entrega el 24 y cuestionario el 25. Este trabajito lo van a poder resolver, si se ponen las pilas, al fin de semana ya lo tienen listo. Pero bueno, dependerá del tiempo que tengan también. Este es cortito, súper cortito. En el punto 1A, defina código ascendente y descendente y ejemplifique a qué se refiere. Fíjate, cuando un código es ascendente, nosotros, bueno, cuando ya vean los circuitos contadores, se van a dar cuenta que el ascendente es el que va de 0 a 7, por ejemplo, mientras que el descendente es el que va de 7 a 0. ¿Sí? Es como cuando vos contás de 1 a 10 o de 10 a 1. A eso nos referimos con ascendente y descendente. Josías, no se toma asistencia, acuérdate que para eso son los cuestionarios. Profe, si vos haces bien el cuestionario, date por servido. profe, ¿los cuestionarios siempre van a ser los domingos?
Sí, la idea es que la gente que trabaja tenga ese día para hacer el cuestionario. Fíjense que digamos, hay muchos entre ustedes que están trabajando toda la semana, entonces es como que el día libre que tienen es el domingo. ¿Alguna otra cosa, chicos, del tema? ¿Quedó alguna duda? No voy a preguntar a qué te dedicas. Ok, profe, hasta luego. Dale, no, nos vemos, chicos. Nos vemos. Lauri, vamos cortando la grabación, así comienza a Bueno. procesarse. Bueno. Chao, profe, buenas tardes. Profe, Sí, díganme. profe,